Doctora Olga Lidia Sanabria Telles, doctora en Derecho Penal por el Centro de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Maestra en Ciencias de la Educación con especialización con Administración Educativa y en Administración con especialización en Factor Humano, ambas por la Universidad del Valle de México. Maestra en Docencia y Desarrollo de Competencias por el Centro de Innovación y Formación Educativa. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con los diplomados en Justicia Restaurativa por la Universidad Javeriana de Colombia, Competencias Educativas, Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Formador de Formadores en Coaching para el Desarrollo Humano Integral, entre otros. Actualmente es directora de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México. Maestro Mauricio Vega Simón, licenciado en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y maestro en Negocios Internacionales. Profesor de asignatura de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Tecnológico de Monterrey. Promotor de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Secretaría de Educación. Asesor en Diseño Instruccional para la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, orientando a los profesores en el diseño de sus cursos. Director de Programas No Escolarizados, coordinando el diseño curricular de planes y programas de estudio en modalidad mixta y coordinando su operación académica para el Campus Villahermosa. Director de Educación a Distancia y Director de Programas Internacionales en Línea en la Universidad del Valle de México. Actualmente es asesor en proyectos estratégicos para la educación superior en línea. Doctor Jaime Alarcón Celis, doctor en Electrónica con el distintivo honorífico cum laude por la Universidad Politécnica de Madrid en 2008. Maestro en Ciencias Computacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Maestro en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingeniero mecánico electricista graduado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Complementa su experiencia internacional con una estancia en la Universidad de Twente, Holanda. Miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coautor de uno de los capítulos del libro Pattern Recognition Recent Advances. Actualmente es el director de carreras profesionales de la Universidad Mexicana de Innovación en Negocios. Maestro Sergio Vargas González, licenciado en Derecho y maestro en Política Criminal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el diplomado en Ética Gubernamental y Corporativa, Anticorrupción y Prevención de Conflicto de Intereses por la Escuela Libre de Derecho. Se ha desempeñado como archivista judicial en la entonces Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, analista jurídico y líder de proyecto en la Dirección General de Contraloría, delegado de la Contraloría en Texcoco y en Tlalnepantla. Actualmente es director de Servicios Periciales del Poder Judicial del Estado de México. Demos la bienvenida a nuestros participantes. Asimismo, damos la bienvenida a la doctora Heréndira Salgado Ledesma, quien fungirá como moderadora de este panel y a quien cedemos el uso de la palabra. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un honor para mí estar en este espacio. Conozco el Poder Judicial del Estado de México, no tenía el gusto de conocer esta escuela. La idea y la presentación será lo único que haré yo parada. No acostumbro yo, a lo largo de 37 años de docencia, siempre he dado la clase parada. Aunque sea de 5 horas, nunca he podido sentarme, pero bueno, haré el esfuerzo el día de hoy. Lo primero que quiero yo plantear, antes de decir quiénes nos acompañan, es qué es la innovación educativa, que es el tema central de este evento.
La definición contempla diversos aspectos: tecnología, didáctica, pedagogía, procesos y personas. No en este orden porque, por supuesto, primero ponemos las personas. E implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es ninguna novedad para ninguno de los que está aquí que ha evolucionado muchísimo el sistema de enseñanza-aprendizaje en el mundo y en este país, y que requerimos el día de hoy el desarrollo de nuevas competencias. Estas nuevas competencias tienen que ver con hacer más amplio, más potente las potencialidades y el talento humano que son susceptibles de desarrollarse. Pero la pregunta central sería: ¿qué conocimientos y destrezas necesitamos potenciar para el ejercicio eficiente de la función judicial, si es la misma esta función que las que se requieren para otros cargos públicos? Las escuelas y facultades de Derecho desarrollan habilidades teórico-prácticas que posibilitan a los egresados incorporarse en la atención de funciones de diverso tipo. Sí y no. Para constatarlo, en cada caso es cuestión de revisar el currículo educativo de la universidad de egreso, los materiales, los recursos y los contenidos, planes, programas de estudio, métodos de aprendizaje y enseñanza. Así podríamos tener una aproximación que nos permita ponderar si la institución de qué se trata garantiza o no la calidad del egresado. Sin embargo, tenemos una cuestión muy importante en términos del Poder Judicial del Estado y del Poder Judicial de la Federación. Desde 1987 se reforma el artículo 116 de la Constitución y después esta reforma se replica en todas las entidades federativas para incorporar condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los servidores de una importantísima función como es la judicial. Esto se ha ido cumpliendo de manera paulatina en las diversas entidades federativas. Nos dice la Constitución de esta entidad y la Ley Orgánica del Poder Judicial que lo que se tiene que desarrollar en la carrera judicial, dice, son los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, que estos son principios rectores de esta tarea. Para el desarrollo eficaz de la función judicial, sin embargo, no se requieren solo conocimientos teóricos y técnicos. También exige contar con habilidades y poseer valores personales que guíen las acciones del personal. ¿Se pueden estudiar y adquirir estas habilidades y los valores de forma similar a un conocimiento? Esta pregunta la formula el doctor Bernardo Luis Rovira, especialista en psicología. Él dice que los comportamientos y las conductas son la parte visible de las competencias y que es posible mejorarlos actuando sobre los propios comportamientos. En el siglo XIX se decía que para ser buen juez lo único que se requería era ser persona decente, persona honesta. Sin embargo, ¿cómo lo constatamos? Podemos participar en la formación de esta competencia blanda, de este valor en los funcionarios judiciales, en los alumnos en formación, en el personal que está en formación. Nosotros hemos visto que hemos tenido a lo largo de 2011, sobre todo para acá, que aprender nuevas habilidades en la función judicial y desaprender otras. Sabemos que hubo un cambio en materia penal, en materia laboral y la importancia que tienen hoy los medios alternos de resolución de conflictos que hasta hace poco impensable que estuvieran incorporados dentro de los propios tribunales. Tenemos ya tribunales multipuertas igual que en Estados Unidos. Pero seguimos haciéndonos preguntas. Aquí, bueno, está ya, los presentaron a los panelistas. Y las preguntas son: ¿qué competencias deben tener los jueces? Desde la era anterior a Cristo se dice que estas son 4 de las características o de las competencias que deben de tener los jueces y yo diría todo el personal judicial. Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. La pregunta es: ¿estos son componentes teórico-prácticos o son componentes cognitivos, actitudinales, procedimentales para el saber del juzgador? Entonces nos dicen ahora los expertos en nuevas técnicas de pedagogía y desarrollo de competencias que requerimos esto el día de hoy. Enseñar competencias, desarrollar las competencias.
el profesional requiere saber. Constatamos y creemos que el personal que está en la función judicial tiene el conocimiento teórico práctico para el desarrollo de la función, pero siguen las competencias: pensar, analizar y llegar a conclusiones, que es algo elemental de la tarea; aplicar, implementar y realizar y llevarlas a cabo, pues puede ser que todas estas competencias se tengan ya desarrolladas. Sin embargo, nos dicen que faltan unas adicionales que tienen que ver con el tema de los valores y tiene que ver con la ética, con la prudencia y con el liderazgo. Para esto requerimos apoyar a las personas y plantear capacitación y actualización de nuevos cuadros de manera diferente a como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Esto tiene que ver con innovación educativa y es a lo que se va a dedicar esta mesa con reconocidos expertos. Yo no soy la experta en este tema, los expertos son ellos, yo nada más tengo el alto honor de presentarlos. Vamos a ver qué áreas de oportunidad deben seguirse trabajando para la mejora y la función judicial. Cada uno de los expertos que nos acompañan son reconocidos en el área respectiva y van a abordar áreas del desarrollo del talento humano desde sus visiones particulares, ligado todo con la función judicial. Para mí es un honor la oportunidad de departir con los destacados profesionales que nos acompañan: el doctor Jaime Alarcón Celis, los maestros Mauricio Vega Simón y Sergio Vargas González, además de la doctora Olga Lidia Sanabria Telles. Me da mucho gusto que la Escuela Judicial del Estado de México sea una institución que aprende, que trabaja de forma permanente para la mejora continua. Felicito a sus autoridades y a todos ustedes, porque detrás de esta importante tarea formativa está involucrado el talento y el esfuerzo, seguramente, de muchos de ustedes. Muchas gracias y bienvenidos a este panel específico. Gracias. Voy a dar el uso de la palabra al doctor Jaime Alarcón Celis, que nos va a hablar del desarrollo tecnológico como herramienta y soporte de la innovación educativa. ¿Tiene usted el uso de la voz, doctor Jaime Alarcón? Bueno, me voy a levantar por respeto a todos ustedes, me quito el cubrebocas, ¿sí? Oigan, pues muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor participar en un foro distinto al que yo me desenvuelvo. Como escucharon en mi currículum, soy más bien del área de tecnología. Me he dedicado muchos años a la investigación en la UNAM y en otras universidades, tanto privadas, públicas, del país y del extranjero. Y hoy en día hay un tema muy importante. En esta semana me han invitado a diferentes foros. Nos reunimos hace 2 días con empresarios, ¿sí?, para ver cuáles son las necesidades, qué experiencia tenemos después de la pandemia. Y hay un tema que en todos los foros lo escuchan, sobre todo la gente joven: innovación, tecnología, y yo le agregué un punto más, que es creatividad. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque este es un tema de actualidad, pero no para nosotros, sino para… Ay, ¿me permite el apuntador? Claro. Perdón. Según es así, es una opción para las nuevas generaciones. Y desde hace rato que estoy aquí en el foro, estaba sentado al lado del director, y precisamente lo que ocurrió, la dinámica que ocurrió hace un momento, es una dinámica de innovación, ¿sí? La innovación, sí, hay un tema importante de la tecnología, pero no necesariamente la innovación tiene que estar ligada con la tecnología. La innovación, en términos generales, pues parafraseando, ustedes lo van a recordar, parafraseando a un científico muy destacable, él decía que no hay que hacer las cosas de la misma manera
porque vamos a obtener los mismos resultados. ¿Sí? Ya saben a qué me refiero. ¿Sí? Albert Einstein así lo decía. Pero nosotros traemos a este foro, a esta época, innovación. Y es precisamente, hay que innovar en los procesos. Y dentro de los procesos, pues, del proceso de educación, también hay que innovarlo. Y hay varias maneras de innovar, como hace rato, la técnica didáctica que utilizó la doctora fue una técnica didáctica de gamificación, ¿sí? Que es una manera de atrapar a los jóvenes para que vengan aquí y pongan atención, porque el uso de la tecnología, poca gente está tomando apuntes, generaciones pasadas, pero la mayoría de la gente está atendiendo a través de dispositivos electrónicos otras actividades. Entonces, hoy en día, las clases no pueden ser como eran antes, ¿sí? La doctora empezó su introducción y nos atrapó a todos, porque nos dijo, hace unos años, cuando empecé a estudiar y me llegó un libro de historia, vi unas imágenes y trasladó todo su pensamiento, pero fue para atrapar, ¿sí? Y es una técnica que tenemos que utilizar con los jóvenes, porque si no los pierdo. Y los jóvenes, poniéndoles títulos ahí, sería la generación millennial, que es la gran mayoría, y la generación Z, que son gente que su pensamiento es más ágil, y para eso nos ayuda la tecnología, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo ahí qué dicen las láminas. Ay. Ok, lo traigo relacionado con empresas. Acuérdense que yo vengo de la UMIN y es una universidad de innovación en negocios, ¿sí? Y es parte de lo que quiero tratar. Dice, la innovación al fin y al cabo de lo que se trata es de hacer una actividad cotidiana, ¿sí? De una manera diferente, ¿sí? Para obtener diferentes objetivos. Si lo relaciono con la empresa, puedes tener negocios. Pero hoy en día la innovación va más allá que hacer únicamente el negocio. Hay diferentes tipos de innovaciones. Si les digo, por ejemplo, innovación incremental, ¿sí? Dirían, ¿cuál fue una innovación incremental? En los años 1950, de pronto apareció un monitor en todas las casas y se relacionó con una televisión. Y había atrás de eso un beneficio social, ¿sí? ¿Por qué se menciona como incremental? Porque en el transcurso del tiempo la televisión se ha modificado. Hoy tenemos pantallas planas, ¿sí? Y enlazadas a internet, y se va innovando, ¿sí? En educación tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ir mejorando nuestros métodos de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Entonces eso es lo que voy a ir platicando. Dice ahí, la innovación es todo aquello que propone una alternativa a lo que se hace de una manera determinada. Yo le cambiaría hasta la parte de abajo, que tenga un beneficio social, ¿sí? Todos han escuchado hablar de Bill Gates, de Steve Jobs. Steve Jobs, precisamente, lo que hizo fue una innovación. Se presentó en un foro en el año de 2007, mientras que todas las compañías ya habían anunciado el teléfono celular, el teléfono inteligente. Steve Jobs llega en ese momento y empieza a hablar de innovación y les dice, les voy a presentar un aparato, ¿sí? Que puede traer música, que puede traer servicios de internet y además puede traer un teléfono. Y todos pensaban, me va a presentar 3 teléfonos, tres dispositivos. Y no, como la mayoría de ustedes, lo presentó en un solo dispositivo, ¿sí? Eso es innovar. Y eso es lo que queremos hacer también con nuestros estudiantes. No nada más de las áreas de ciencia y tecnología, sino de la parte de Poder Judicial. Y ahorita les voy a platicar qué acercamiento hemos tenido nosotros con innovación en su ramo. Dice, me voy a adelantar un poco porque mi tiempo está limitado y entonces esto es muy importante. Dice que la innovación tiene que estar ligada con la tecnología.
pero más que eso, tiene que estar también ligada con las personas. Y me voy a ir directamente a lo que es innovación educativa. Ahí, bueno. Ay, no, ¿por qué está tan largo? No, aquí. Se fue había mandado una presentación más corta, porque me limitaron 8 minutos y entonces lo tengo que hacer así. Dice, innovación educativa, dice que es un proceso que implica un cambio de enseñanza, ¿sí? Y está ligado a 4 actores fundamentales: las personas, ¿sí?, el conocimiento, el proceso y la tecnología. Debido a la pandemia, ¿sí?, esos últimos 3 años, nos dimos cuenta que había mucho rezago, ¿sí? Y debido a la pandemia, mucha gente tuvo que cambiar de actividad o incluso dejó de trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Me voy a referir al sector educativo. Había gente de 20, 30 años de experiencia, pues eran profesores clásicos, respetables, ¿sí?, personas respetables, con todo el conocimiento. Pero en el momento en que les dijeron, tienes que dar tus clases a distancia, no pudieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un choque generacional. Por eso empecé con la generación Z, la generación millennial. Ellos, todo lo hemos escuchado, parece cliché, dice, ya traen un chip integrado. No es cierto, ¿sí? Son más hábiles, no le tienen miedo a la tecnología porque de chiquitos no les pegaban en las manos. No agarras ese aparato porque lo vas a descomponer. Es la diferencia con esta generación. Pero no traen un chip integrado, son más hábiles tecnológicamente. Entonces, hubo muchas personas de mi edad, ya con experiencia, que dejaron de trabajar porque no pudieron hacer el cambio, el salto a transmitir, a innovar e impartir su conocimiento con las nuevas generaciones. Por el otro lado, había gente joven que era muy hábil para la tecnología, y todos le dijeron, no, tienes que abrir canales Zoom. Ah, pues bien fácil, registro mi cuenta, 20 minutos, 40 minutos y me va a cortar. Ah, perfecto. Pero ¿qué le faltaba? La experiencia y el conocimiento, que está mencionado en la presentación. Experiencia y conocimiento. Entonces está ligado a personas, está ligada a conocimiento. Para innovar es necesario tener el conocimiento. Y ahora, si queremos que haya un beneficio social, como es en el caso de la educación, por lo que tengo que tener recursos tecnológicos. Y ahí es donde, desafortunadamente, si no está ligada también a esta innovación, las instituciones educativas, y si no invierten en recursos tecnológicos, pues no se logra la innovación. Tienen que estar involucrados los 4 actores principales para que se dé el cambio en la innovación educativa, ¿sí? Entonces es personas, conocimiento, tecnología y las instituciones. Y cuando me refiero a las instituciones, es que las instituciones también tienen que tener muy claro cuáles son los objetivos que quieren alcanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a preparar jueces, ¿sí? ¿Con qué características? Hoy en día yo les puedo hablar de las experiencias que tenemos en la UMIN. Empezó un proyecto en el 18, ¿sí? Metimos un proyecto y lo titulamos Pagarés Electrónicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque veíamos cómo se estaba moviendo el mundo, ¿sí? En otras partes del mundo. Ya no llegaban y pagaban con la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, sino que llegaban con su teléfono celular y pagaban, ¿sí? Y hoy ya en otras partes del mundo es natural, ya no traen tarjetas de crédito, no traen dinero, traen su teléfono celular y con eso pagan su teléfono inteligente, ¿sí? En México no ha llegado eso, pero ustedes de la parte de jurisprudencia, pues lo que estamos haciendo cuando vamos a un restaurante, o hace algunos años que pasaban la planchita y salía el voucher, y fírmele, ¿qué requisito tiene para que es un pagaré? ¿Qué requisito tiene para que ese pagaré sea válido? Yo no soy especialista en su área, es una pregunta. ¿Qué requisito tiene?
pues tiene que estar firmado, ¿sí? Y entonces nosotros lanzamos el proyecto Pagarés Electrónicos. No lo aceptaron, una institución. Siempre hacemos vinculación con ACID, Comecid y alguna empresa y lanzamos. Nos aceptaron, empezamos a trabajar. Y por parte de la UMIN tenemos también la Escuela de Derecho y uno de los profesores dijo, es que eso podemos lanzar a la par del proyecto una iniciativa de ley. Y así han surgido proyectos. Lo que quiero decir, técnicas educativas, técnicas didácticas, hay muchos. Hace rato vimos gamificación, ¿sí? Ahorita yo le estoy hablando de una técnica didáctica basada en proyectos. Pero ¿qué quiero lograr? Por ejemplo, hoy en día, jóvenes, escuchan Bitcoin. ¿Qué significa Bitcoin? Moneda electrónica. ¿Y quién la rige? ¿Cómo están las leyes internacionales? No hay nadie. ¿Cuántos juristas tengo aquí que pueden participar en un proyecto internacional para lanzar una ley? ¿Sí? Es decir, vamos a ser especialistas. Hay un país ahorita de este lado en América Latina en donde el presidente de pronto decidió invertir todo el dinero en bitcoins, el dinero del pueblo, ¿sí? ¿Y qué seguridad tiene de que eso sea válido? Ustedes hace rato escuchaba y me pareció interesantísimo lo que estaban charlando. Dicen, yo siempre veía y paso por las escuelas de derecho y siempre veo las balanzas, ¿no? Y para volverme más romántico, hasta con la banda, ¿no? ¿Sí? Y digo más romántico para ponerlo clásico así. ¿Por qué? Porque hace rato nos hicieron otra técnica didáctica, gamificación, y yo soy el malo y tú eres el oprimido, ¿sí? Y luego me hablan de que la impartición de justicia tiene que ser igual para todos, ¿sí? Pero además me mencionaban hace rato que para impartir esa justicia siempre está el componente humano. ¿Cuál es la historia de vida? ¿Cuál es la historia de vida de todos los jueces o todos los que se dedican a impartir justicia o todos los que están en el ámbito de las leyes? Siempre van a tener un componente humano. Hablábamos de tecnología y hablábamos de innovación. Hoy en día, mi área de especialidad es inteligencia artificial, ¿sí? No, sí tengo inteligencia, aunque toda el área se llama inteligencia artificial. Y hay una parte muy importante que ustedes también lo han escuchado, machine learning, ¿sí? Hoy en día los mandan a hacer un trabajo. ¿Y qué hacen? Anteriormente, gente de mi época, nos mandaban y íbamos a unos edificios grandotes con un montón de libros y empezábamos a sacar resúmenes, síntesis y entregábamos nuestro trabajo. Y los libros olían rico, olían bonito, ¿sí? Hoy en día un trabajo, les doy el tema y en menos de 5 minutos ya estoy entregando. Hace rato mencionaba también la doctora, los jóvenes ya no tienen la capacidad de escucha, entonces hay que retomar eso, la escucha activa, ¿sí? Porque antes de que termine de decirles la pregunta, ya me están dando la respuesta, ¿sí? Y no es en esta área, es en todas las áreas del conocimiento. Se los pregunto a los ingenieros y el siguiente problema, y es lo que nos dicen, perdón, pero mucho de lo que platico aquí es las experiencias de vida. Y ahorita traigo a colación lo que hace 2 días viví con los industriales. Me dicen, es que no saben escuchar, tan desesperados, ¿sí? No, jóvenes, hay que saber analizar. En su escuela, estoy seguro que una técnica didáctica es trabajo en equipo. ¿Y qué creen? Allá afuera es lo mismo. Y no nada más aquí en Toluca, en la Ciudad de México. Y no nada más en la Ciudad de México, en el país. Y no nada más en el país, en el mundo, ¿sí? Hay que trabajar en equipo. Y para eso me mencionaban también la gente de las empresas, me mencionaban, es que lo que se tiene que hacer también en las universidades, la innovación, la creatividad, pero también tiene que saber trabajar en equipo. Pero hay algo más, otra técnica didáctica es
trabajo colaborativo. Y trabajo colaborativo, sobre todo para la gente que van a estar como ustedes, apoyando a un juez, o ser los licenciados que van a defender a alguna persona. Puntualidad, compromiso, todo eso lo están requiriendo, ¿sí? Allá afuera, no es lo que yo diga, es parte de hacer innovación, estar cerca de las necesidades que se están viendo allá afuera. Si queremos que nuestro país, en todos los ámbitos, en los ámbitos tecnológicos, en los ámbitos de medicina, en los ámbitos de impartición de justicia, se desarrolle, todos tenemos que trabajar y trabajar en equipo. Técnica didáctica, trabajo colaborativo. Técnica didáctica, trabajo en equipo. Técnica didáctica, trabajo bajo proyecto. Técnica didáctica, gamificación. ¿Y cómo se imparte? ¿Qué creen? Que al igual que todos los profesionistas, yo me acuerdo cuando estaba a punto de decidir, antes de decidir qué iba a estudiar, yo sabía que iba a ir para la área físico-matemáticos y tenía compañeros que iban a la área químico-biológica, médicos. Le decía, no, yo termino de estudiar 5 años y ya no vuelvo a abrir un libro. Tú vas a seguir toda la vida. ¿Qué creen? Que es mentira. Todas las áreas de conocimiento se tienen que estar enriqueciendo día a día. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque comenté que para que la innovación se dé para todo el ámbito y tenga éxito, pues ¿qué creen? Que sus profesores también los tenemos que reciclar. Tenemos que darles cursos de tecnología, cursos de certificación en habilidades didácticas, cursos de certificación en tecnología. No se vale que decir, ya compré un canal Zoom, ahora sí, ya pon tus diapositivas, ¿sí? Porque en lugar de poner las diapositivas en el salón de clases, ahora las presento en el canal Zoom. No, hay que innovar, hay que ser creativos. Recordando cómo empecé la charla, ¿sí? Voy a parafrasear a quién creen, a Albert Einstein. Y él decía que la creatividad es cuando la inteligencia se divierte. Y es precisamente eso. Hay que divertirnos con los conocimientos que ustedes tienen, hay que divertirse, hay que ser creativos y acercar la tecnología. La tecnología es una herramienta, es una herramienta. Si la utilizamos bien, es para beneficio social, para beneficio de toda la humanidad. ¿Vale? Gracias. Que tengan buen día. Agradezco al doctor Jaime Alarcón Celis su disertación. Por supuesto, la importancia de las competencias tecnológicas hoy día ninguno de nosotros las puede negar. La pandemia hizo que a la mala entendiéramos la necesidad de haber desarrollado esa competencia, pero no nos podemos quedar el día de hoy únicamente con habilidades tecnológicas. Tenemos que desarrollar otro tipo de habilidades, justamente de habilidades blandas, como bien lo dijo el doctor Alarcón. Muchas gracias, doctor. Sigue el uso de la palabra el maestro Mauricio Vega Simón con su disertación sobre la productividad en la innovación educativa. ¿De qué forma la podemos potenciar? Adelante. Muchas gracias, doctora. Agradezco mucho la invitación a este panel. Y miren, bueno, préstenme ahí está mi primer diapositiva. Y entonces, por donde quiero empezar es por preguntarles o por comentarles y compartir con ustedes mi idea de cómo identificamos la innovación educativa. Y me voy a referir a la educativa, digo porque es parte del foro de lo que estamos conversando ahora mismo, pero quiero que se queden con la idea de que esto se puede aplicar a cualquier disciplina, en términos de innovación, no solamente educativa, tecnológica, igual en el ámbito del Poder Judicial. Y entonces, a ver, alguien muy valiente que me diga qué es lo que ve en la imagen. Como innovación en general, pero particularmente en innovación educativa. ¿Cómo la interpretarían?
Eso es innovación educativa. Es correcto. ¿Tu nombre? Michelle, no digamos viejo, vamos a decir clásico. ¿Te parece? Yo también soy un modelo clásico, no soy tan viejo, pero soy un clásico. Ok. ¿Con algo qué dijiste, Michelle? Con algo nuevo, ¿no? Con algo muy actualizado, digamos. Y sí, miren, desde mi punto de vista, de acuerdo con mi experiencia. A ver, doctor. Pero ser innovación, nada más agregarle algo a algo viejo, mentira. O sea, por eso puse el ejemplo de la televisión. La televisión empezó blanco y negro, ¿sí? Luego innovaron, metieron tecnología color. ¿Y luego qué hicieron? Contaminamos. Y entonces las empresas en innovación de servicios, y otra vez refiriéndome a las nuevas generaciones, cuidado con el ambiente, ¿sí? Cuidado con el mundo. Entonces lo que decían, no, vamos a quitar tubos de rayos catódicos, que eran los monitores grandototes, porque contaminan mucho, los quitaron. Entonces sí, innovación, hay que mejorar un producto con algún beneficio, ¿sí? Ya sea económico o social, o de procesos, ¿vale? Gracias. Gracias, doctor. Bien, ¿qué ocurre? Como les comentaba, de acuerdo a mi experiencia, que cuando nosotros queremos referirnos a la innovación, y hablo en el ámbito educativo, generalmente nos vamos mirando hacia qué implemento tecnológico podemos agregar a nuestra universidad, sobre todo en la educación superior. Y lo que pasa es que primero debemos estar seguros de que aquellas actividades, aquellas acciones básicas dentro de la educación se cumplen satisfactoriamente. Obviamente hay unos indicadores, ¿no?, que se deben de cumplir. Y después entonces, no de manera declarativa como una imposición, se tiene que nombrar a la innovación. La innovación se va dando, y hay una relación aquí muy interesante, y es a lo que me quiero referir, entre el ámbito de la innovación y la calidad humana, que también tiene que ver con este foro. Hay una relación totalmente directa, hay una interdisciplinariedad, es decir, nosotros somos expertos en algún ámbito del conocimiento, y primero por conocer y luego porque ya lo pusimos en marcha y hablamos de la experiencia, pero también hay otros que nos pueden ayudar, sobre todo a tomar decisiones de hacia dónde queremos movernos, que es otra cuestión innovativa, movernos al cambio, ¿ok? Entonces vámonos sobre lo básico. Entonces, si vemos la imagen, y como ya lo mencionó Michelle, efectivamente, ¿qué pasa en la educación? Somos clásicos y nos montan por ahí un implemento tecnológico, y ya estamos hablando de que nuestro contexto educativo es muy innovador, pero no lo es, ¿no? Nos estamos engañando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en educación superior? Híjole, es complicadísimo, así lo califico, porque si dentro de los presentes hay docentes, no me dejarán mentir, yo también soy docente, ya lo escucharon en mi currículum, y tuve que pasar los primeros años por un aprendizaje haciendo, porque resulta que en educación superior a los profesionistas nunca nos enseñaron a dar clases. No sé la historia de cada uno de ustedes, pero rapidísimo les digo que yo logré estar en la docencia sin pensar cuando estaba estudiando que iba a ser docente. Pero mi asesor de tesis me dijo, para que yo te pueda asesorar tienes que venir a las clases, tienes que escuchar mis clases, y era mi profesor de la carrera. Y entonces en una ocasión él me dijo, ¿qué crees, Mauricio? Te toca dar esta clase. Prof, ¿pero cómo? Pues tú hazlo como yo te lo… ¿Ya viste cómo lo doy yo? ¿Ya tomaste clases conmigo? Pues tú sigue. Y entonces, ¿qué hacemos los docentes en educación superior, por lo menos en los inicios? Imitamos. Así como me enseñaron, enseño.
Eso no tiene nada de innovación, Y entonces cuando nos animamos justamente a pensar, y es donde viene la parte de la calidad humana, a pensar cómo mejoro a mis estudiantes respecto de un trayecto formativo hacia lo profesional, ahí es cuando innovamos, pero primero de forma individual. Uno se mueve, uno cambia y rompe paradigmas, y luego ya formas parte de una academia, en fin, todo aquello funciona como un sistema, ¿ok? Entonces, punto número 1, identifico la innovación no con esta imagen, sino por cada una de las personas que piensa en cómo mejorar al otro, que en este caso son nuestros aprendices, con calidad humana. Yo les voy a referir a eso. Muy bien. Pues, ¿qué dice ahí? Esto que estoy representando acá, con estas palabras, generalmente lo escuchamos en este cambio hacia la innovación, o en esta idea de perfeccionamiento, o en esta idea de ser cada vez mejores, en esta idea de los valores agregados a la organización. Y seguramente ustedes lo viven a diario, sobre todo en los últimos años, en donde dicen, tenemos que certificar a la universidad. Y todo mundo clavado para certificar. ¿Qué dice ahí? Bueno, está el trabajo en equipo. Pues todas las planeaciones de los profes, por favor, que incluyan la planeación didáctica, que incluyen el aprendizaje basado en proyectos, Y los docentes nos quedamos, ¿what? O sea, ¿cómo? ¿Cómo le hago? O sea, si no lo he vivido, no lo puedo enseñar. Si no lo he vivido, no lo puedo hacer. Y luego nos dicen, hay que movernos al cambio. Y seguramente en educación superior, sobre todo en las particulares, han escuchado ustedes que somos la mejor universidad. Sí, pero no basta con que lo digas, hazlo, ¿no? Entonces nos basamos, ¿y qué logramos con esto? Pues simplemente ponernos nerviosos por el tema de certificación y acreditación de la carrera de la universidad. Y tenemos que establecer ciertos indicadores y que alguien, quién sabe quién, nos diga, ¿estás bien? Y ya estás acreditada. Perfecto, qué bueno, y hasta ahí llega, ¿no? Pero ¿cuál es el elemento sustantivo? Voy a pasar a la siguiente. Esto es calidad humana. Yo no puedo llegar a una acreditación, a una certificación de una universidad y no puedo referirme a la innovación si no tengo a mi personal docente, a mi personal administrativo, es decir, a toda la organización orientada al éxito, que ellos tomen decisiones, que ellos vivan la calidad, que ellos tengan pasión por lo que hacen. Y eso no está escrito, eso no me lo das en un curso de capacitación, eso se vive día a día. Y seguramente ustedes como docentes o ustedes como alumnos tienen sus propias satisfacciones. Habrá quien, y yo le digo que son los vanidosos, que corren por el 10 y cuando sacan 10, ¡ah, qué felicidad, qué satisfacción! Pero no sabemos si logra todas estas cuestiones que tienen que ver con calidad humana. Pero tal vez por ahí está el compañerito que siempre anda haciendo bromas en el salón, que tal vez no es el más efectivo al momento de que le apliquen los exámenes, pero tiene una calidad humana porque es el súper amigo, ese con el que cuenta siempre, es con el que si se te olvidó la tarea te ayuda a hacerla rapidísimo para que salgas del problema. En fin, alguien con quien contar. Eso es calidad humana. Y entonces, cuando los procedimientos de acreditación y certificación pueden ir orientados hacia el éxito, hacia la calidad humana, por supuesto que no hay ninguna duda de que vamos a caer en la innovación. Finalmente, ¿cómo impulsa la tecnología la calidad humana? Ese es un ejemplo en educación básica. Están trabajando en equipo. La doctora hacía referencia a habilidades blandas, soft skills. Si nosotros logramos como docentes desarrollar habilidades blandas en nuestros alumnos, que ya las tienen, solamente hay que encaminarlas, lo lograremos. Pero si continuamos con estructuras rígidas en planes y programas de estudio, no lo vamos a lograr. Por eso hablo de que tiene que cambiar la organización. Esa es una de las tareas más complicadas. ¿Qué aprendimos a partir de la pandemia? Como bien decían, pues de manera forzada tal vez nos movieron al cambio hacia el uso de tecnología.
pero éramos el Volkswagen con la turbina, no estábamos haciendo nada más, no estábamos haciendo nada más. Y cuando decimos que aprendimos, pues mejor me regreso a mi estado de confort, que es lo presencial, que es mi saloncito, que son mis diapositivas, que es mi evaluación, y todos sigamos adelante. Hay que hacer un esfuerzo mayor entonces para lograr la innovación en la educación con calidad humana. Muchas gracias. Comentaba que me paro, ese dicho a mí se me hace muy ilustrativo, el que el chango viejo no aprende maroma nueva. Sin embargo, sí tenemos que aprender maromas nuevas. La generación nuestra aprendió competencias sobre la marcha. Hace 37 años empecé a dar clase y como nos dice bien el maestro Vega, usted le va a dar tal clase, cuál le gusta, y cuando lo dejaban uno escoger a la clase respectiva. Hoy día yo soy coordinadora académica de 3 licenciaturas y para contratar un maestro de entrada tiene que demostrar que tiene ya ciertas competencias, pero si le vemos potencial desde el punto de vista teórico y práctico, el maestro se contrata y nosotros nos encargamos justamente de fomentar esas competencias, por supuesto, porque esto tiene que ver con el desarrollo de las habilidades de los alumnos, con la productividad y con el mejor desempeño de la institución académica. Entonces yo sí creo que, aunque diga eso el dicho, si podemos todos ponernos las pilas y mejorar nuestras habilidades y nuestras competencias. Insisto, la pandemia nos puso contra las cuerdas y aprendimos sobre la marcha. En la universidad no se paró un solo día, incluso fue la primera universidad, la Universidad de Anáhuac se fue una semana antes que cualquier otra universidad a casa, porque nosotros no podíamos poner en riesgo 13,000 alumnos. Y todos los maestros pudieron desarrollar mal que bien las habilidades, pero ya no podemos estar esperando que nos venga otra crisis de cualquier tipo que sea. Tenemos que desarrollar las habilidades y hoy día más que nunca requerimos además desarrollar, además de competencias tecnológicas, una serie de competencias y habilidades blandas. Por eso, de nueva cuenta, celebro que esta escuela esté aplicada con este tema. Doy ahora el uso de la palabra para que nos platique si el peritaje en la educación judicial o cómo se va a plantear el peritaje en la educación judicial por el maestro Sergio Vargas González. Y les voy a decir, en mi experiencia en el Poder Judicial, eventualmente el perito puede ser muy certero, muy destacado, pero si no tiene habilidades de comunicación, eventualmente el juzgador no va a tomar en cuenta el peritaje por muy teórico y práctico y por muy certero que sea, porque al final el juez es el máximo perito en el juicio. Y si no tiene la comprensión de lo que dice el dictamen pericial, no nos va a ser de mucha utilidad. De ahí la importancia justamente del desarrollo de estas habilidades, también en términos de la función pericial aplicada a la función de administrar justicia. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora, por su amable introducción. Y sí, en efecto, tiene razón la doctora, las habilidades de los peritos tienen que ser muy específicas, no nada más ser expertos en su área, en psicología, en trabajo social, evaluación de bienes muebles e inmuebles, sino tiene que desarrollar diversas habilidades que se tienen que detectar a través de lo que les voy a contar ahorita, de un proceso de selección. Bien, pues bueno, quiero agradecer primeramente al doctor López Reyes y a la doctora Lucy por la invitación. La verdad es que uno se siente bastante intimidado estando entre expertos en la educación. La verdad es que además es un gran honor poder estar aquí participando con ellos y lo que voy a hacer es variar un poquito la dinámica que hemos estado manejando. Voy a hacerles un relato de lo que hemos estado haciendo en la Dirección de Servicios Periciales respecto a pues bueno, vamos, los servicios periciales y cómo se relacionan de alguna manera con la escuela judicial. ¿Por qué es tan importante la escuela judicial para los servicios periciales? Bien, pues bueno, he seguido de cerca, muy de cerca, las exposiciones de los diversos ponentes en este congreso y han tocado dos palabras en específico que me han quedado muy marcadas, una innovación y la otra evaluación.
que vienen muy al caso con el tema de los servicios periciales, porque eventualmente, bueno, más bien, anteriormente no había un proceso para poder escoger a los expertos que iban a trabajar aquí en el Poder Judicial. Únicamente se recibían los currículums, se entrevistaba a la persona y posteriormente se hacía una capacitación de pares, los mandaban a terreno con los peritos expertos ya o los que tenían más experiencia y al final se determinaba si había o no el nombramiento. Cuando llegamos a la Dirección de Servicios Periciales, inmediatamente empezamos a buscar una manera de encontrar a las personas idóneas para poder, para que fueran servidores públicos de esta institución. Es importante también que mencione rápidamente que se planteó que el cambio hacia los procesos de selección, primeramente se planteó una reestructura administrativa de toda la dirección para que pudiéramos supervisar no solamente la cuestión cuantitativa del trabajo de los peritos, sino también cualitativa. Esta estructura, por su complejidad, esta nueva reestructura está en desarrollo y esperamos que en el próximo año se consolide. Entonces, dentro de estos cambios sustantivos modificamos el nombre del área de dirección de peritos a dirección de servicios periciales, porque empezamos a diversificar el propósito de la dirección. Es decir, ya nuestra intención y prioridad no era conseguir y asignar a los peritos para las diversas necesidades de toda la institución, tanto órganos jurisdiccionales como las de los órganos administrativos, sino diversificarlos, ir mucho más allá, para hoy día entrar en las modalidades de asignación, capacitación, actualización y en un futuro no muy lejano, certificación y formación de peritos en las diversas ramas, inclusive en la presentación de una línea editorial de manuales de práctica pericial. En el segundo semestre de 2020 empezamos a innovar con el primer proyecto para seleccionar peritos oficiales de la historia de este Poder Judicial. De esta innovación se resalta que el modelo planteado está basado en un modelo de competencias donde los aspirantes demostraron saber conocer, algo que habían establecido en las láminas la doctora Heréndira, saber conocer, saber hacer, saber compartir, saber ser, también el otro. Esto se logró a través de un planteamiento de casos basados en expedientes reales, donde se recrearon situaciones que día a día viven los peritos en las materias ya referidas. Bueno, no las he referido, pero son psicología, trabajo social, evaluación, contabilidad, en fin, todas las materias que tenemos aquí en el Poder Judicial. Esta evaluación se realizó a través de instrumentos diseñados y creados ex profeso y aplicados por sínodos de notable experiencia e impecable desempeño profesional en sus diversas áreas, tanto jurisdiccional como administrativas. Participaron magistrados, magistradas, jueces, juezas y peritos experimentados. Así también algunos servidores públicos de la alta dirección, directores generales, que nos apoyaron en la evaluación de los sínodos. Se debe destacar que este es un procedimiento cuyo fin es que los aspirantes demuestren todos sus conocimientos y habilidades, destrezas, actitudes ante especialistas en la materia bajo una situación real y controlada, con la finalidad de convertirse en parte del equipo de peritos. El primero de los procesos se dividió en las siguientes fases. Un examen escrito de conocimientos. Es preciso comentarles que este primer proceso, porque tenemos dos, ya lo cambiamos hace 2 años, hace 1 año más bien, que aplicamos el segundo de los procesos, tratamos de hacerlo muy parecido al proceso que existe para la materia jurisdiccional, para la carrera judicial. Entonces es un proceso largo, un proceso que incluye un examen escrito de conocimientos, y para este examen que se desarrolló totalmente a distancia a través de la plataforma Moodle de la Escuela Judicial, se utilizaron reactivos de opción múltiple, la mayoría o la gran mayoría de cuestionamiento directo, sí, que fueron producto de una metodología rigurosa para su diseño. Esta metodología es la que se denomina multiple choice y que, entre otras instituciones,
evaluadoras está Ceneval o la APA, etcétera. Entonces, esa fue la primera de el primero de los exámenes que se aplicaron. El segundo fue un examen de conocimientos prácticos. Se tomaron casos reales donde comités de sinodales integrados por magistradas y también jueces y peritos evaluaron el desempeño de los candidatos y consistió en la simulación de la realización de una valoración. Se hizo un sociodrama, recreamos las condiciones para que en el caso, por ejemplo, de trabajo social, que su metodología consiste en hacer una entrevista inicialmente dentro del centro de valoración y posteriormente trasladarse a su domicilio, recreamos las condiciones para probar, para que nos demostraran los peritos, bueno, los candidatos entonces a peritos, sus habilidades. Se diseñaron para esto cuadernos con documentos simulados de aceptación y protesta del cargo, cuestionarios de las partes, el consentimiento informado, propuesta de una estructura del dictamen, les dimos una ayudadita con eso, y asimismo le proporcionamos una hoja de evaluación a los sínodos con su respectiva lista de cotejo. Cada lista de cotejo se diseñó según la materia a evaluar. Posteriormente se hizo un examen oral de conocimientos teórico-prácticos y que consistió en una réplica con cada uno de los integrantes del sínodo, también integrados por las personas que ya habíamos mencionado, y para la evaluación diseñamos una rúbrica socioformativa y cuadernos de apoyo de cada materia para los evaluadores. Les dimos todos los temas que podían tocar con los peritos para que ellos pudieran evaluarlos en el área del conocimiento. Pues se completó con un par de pasos más que ya no dependían de esta dirección, pero que al final completaban este proceso. En constante movimiento, para la selección de peritos de 2021, replanteamos y desarrollamos un nuevo modelo que denominamos simplificado. Buscamos contar con un procedimiento eficiente y eficaz para la incorporación de los nuevos peritos, así como obtener los nuevos perfiles para la incorporación de estos mismos. Y asimismo acortar los tiempos de evaluación en contraste con el procedimiento por invitación que actualmente nosotros teníamos. Aquí, para destacar, y porque bueno, el tiempo es muy breve, de este procedimiento hicimos en la evaluación de perfil, así le denominamos a la primera, fase, se lleva a cabo por la Dirección de Servicios Periciales y es a través de una entrevista de preguntas abiertas que se valoraron importantes, respaldada por un cuestionario especializado realizado por peritos de la institución, bajo el perfil que creamos precisamente para los peritos de la institución. Posteriormente una evaluación de idoneidad que desarrolla un área diversa, una evaluación de competencias laborales que es muy parecida a nuestra segunda fase del procedimiento anterior, que es de competencias laborales, y finalmente una etapa de integración final en donde damos cuenta al Consejo de la Judicatura con todos los resultados. Pero eventualmente todos estos procesos serán aplicados por la Escuela Judicial. Nosotros dimos el primer paso de diseñarlos, de crearlos, de atrevernos, de hacer algo diferente y eventualmente ya serán aplicados por la Escuela Judicial como debe ser, como es con las categorías jurisdiccionales, dejando únicamente en manos de nosotros los insumos para que ellos puedan aplicar en todo caso estas evaluaciones. Y también es importante resaltar el futuro de esta relación entre los servicios periciales y la Escuela Judicial. Estamos planteando diversos escenarios educativos para los peritos institucionales y por supuesto para los peritos externos. Por ejemplo, la creación de una especialidad y una certificación en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía bajo estándares nacionales e internacionales. Asimismo, crear certificaciones en diversas materias como psicología forense, valoración en psicología forense por medios electrónicos, que es uno de nuestros, digamos, proyectos que ya tenemos, un programa que ya está aplicado y que es la valoración a distancia para la psicología, que ya ahorita llevamos alrededor de 600 valoraciones concluidas y otras 530 están en proceso de realización. Entonces, para los
También queremos, bueno, les comentaba que estamos en una línea editorial de manuales de práctica pericial. Lo que queremos eventualmente es tener un manual o varios manuales por cada una de las materias, y con ello acercarnos a la labor del perito, acercar esa labor del perito no solo a los órganos jurisdiccionales, sino también al público en general, porque están redactados o van a estar redactados en un lenguaje sencillo, pero el contenido de estos es eminentemente científico. El primer manual está ya en revisión, próximamente, una vez que esté aprobado por la alta dirección, será presentado. El planteamiento general, como les comentaba, es tener un manual para cada materia con que se cuente perito oficial. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sergio Vargas. Efectivamente, seleccionamos perfiles, contratamos personas, pero en la carrera judicial además estamos obligados a la formación y la formación continua. Justamente el desarrollo de competencias. Nosotros, de nueva cuenta pongo el ejemplo, alguna vez me cuestionaron un maestro que tenía 35 años dando clase y yo defendí esto, tiene 35 años de docente y me dijeron no por tener 35 años de docente es un buen docente. La persona tiene que seguirse preparando, tiene que seguir innovando en su formación y tiene que comprometerse. Y parte del trabajo de la formación judicial es eso, comprometerse con el desarrollo de esta formación, y esta formación hoy día tiene que ser continua. ¿Cómo? A partir del desarrollo de competencias. Cedo el uso de la palabra a la doctora Olga Lidia Sanabria Telles con su disertación sobre la implementación de programas de capacitación con enfoque por competencias. Nos guste o no, las competencias por ahora llegaron para quedarse. Adelante, Olga, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Yo me paso de este lado para que nos veamos simétricas. Entonces, voy a empezar con una pregunta. Fíjense que yo soy la coordinadora de los centros de convivencia familiar. Como un pequeño antecedente, nosotros supervisamos las convivencias que decretan los jueces cuando los papás no permiten que se realice o consideran que hay factores de riesgo y es necesario tener una supervisión. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace la coordinadora en un curso, en una situación educativa? Bueno, aparte de la formación y agradeciendo la invitación de mi querido doctor y la doctora Lucy, y es un honor estar aquí. Fíjense que nosotros diseñamos talleres psicoeducativos. Yo llevo muchos años de mi vida, 30 años de mi vida inmersa en la educación, y para mí es muy importante. Cuando llego como coordinadora, llego y me enfrento a una circunstancia que son los talleres psicoeducativos. Entonces, la mayoría de los centros de convivencia familiar desarrollan sus talleres psicoeducativos conforme a sus necesidades. Pero yo dije, híjoles, hoy son las competencias educativas. Hoy tenemos que innovar y trabajar de la mano con quienes trabajan y son especializados en el área, como es la escuela judicial. Entonces, desde hace 5 años que soy la coordinadora, he tenido el honor de trabajar con EGEM precisamente en este tema. Pero ¿cómo lo vamos a entender? Y se los voy a explicar desde mi área, con una primera pregunta. Ay, no sé si me colocan, ya está ya la presentación. Implementación de programas por competencias educativas. Vamos a preguntar, ¿quién de ustedes se ha enamorado? Levante la mano. Híjoles, ¿quién no se ha enamorado? Bueno, está bien. Bueno, pero no enamorándote, ¿a quién le han roto el corazón? Ay, qué falsos, híjoles. Está bien ya, todos. ¿A quién nos han roto el corazón? ¿Y qué creen? Que yo trabajo con gente que se le ha roto el corazón y que está muy enojada y está muy conflictuada. Y entonces yo he escuchado con mucha atención a mis compañeros, a los que he admirado y respetado mucho, y al anterior panelista que tuvo la conferencia, y viendo sus ejercicios y estaba escuchándola. Imagínense ahora cuando te rompen el corazón. Hablamos de formar a las personas
y darles las áreas de competencia del saber ser, saber conocer, saber compartir. Pero eso es a veces, y lo visualizamos solamente de repente en conocimientos. Pero ahora imagínense tener a gente conflictuada, a quien le tienes que enseñar a tener competencias personales. Y entonces los centros de convivencia hemos apostado en el Poder Judicial del Estado de México a un modelo de reeducación. Porque no basta con supervisar una convivencia, tienes que impulsar a la gente a transformarse en beneficio de sus niñas, niños y adolescentes. Bueno, en atención a ello, ¿qué hicimos o qué trabajamos? Fíjense. Nosotros llega la gente con agotamiento, se siente desamparada, presenta ansiedad, confusión, maneja situaciones de egoísmo, de enojo, de ira, de intolerancia, de duda, de rencor, de miedo y dices, wow. Eso es lo que llega en los centros de convivencia familiar, están molestos y nosotros tenemos que ayudarles. Entonces, diseñar un programa, nada más por diseñarlo, no le permite a la gente reconstruirse. Tienes que apostar por las competencias educativas que no solamente son para crear profesionales, los desempeños, ámbitos laborales. También las competencias educativas tienen una parte muy importante cuando hablaban de innovación, cuando hablamos de nuevos procesos de desempeño, pero también tienen que partir del ser humano. Y entonces la UNESCO dice que es un conjunto de comportamientos sociales, afectivos, habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo un papel, un desempeño, una actividad, una tarea, un ser. O sea, ese es el tema, es un ser para nosotros en los centros de convivencia familiar. Entonces, nosotros trabajamos con la EGEM, con los programas de escuela judicial, nosotros los elaboramos y EGEM nos apoya validándolos, complementándolos, mejorándolos y aparte, cada taller tiene un cuaderno de apoyo. Esos cuadernos de apoyo nos sirven a nosotros para que efectivamente sepamos que el conocimiento que se está dando pueda validarse en ese tema. Entonces, yo decía hace rato, pues ¿quiénes hemos sufrido? ¿Quiénes tenemos sentimientos? Y pues muchos hemos a veces presentado, hace rato decíamos, vivimos muchas emociones y a veces no sabemos cómo gestionarlas. Entonces, enseñarle a los usuarios de los centros de convivencia familiar cómo gestionar, pues fue un reto. Cómo empezar a trabajar su duelo, su pérdida. Cómo mostrarles y decirles, tú puedes, perdona por ti y por tus hijos. Aprende a tener habilidades parentales, aprende a comunicarte, aprende a ser asertivo, aprende a escuchar, aprende a comunicarte positivamente, a ser tolerante. Creo que eso es algo, con condición de los centros de convivencia tenemos un departamento de apoyo y acompañamiento emocional y entonces ahí también hacemos programas que también trabajamos con el doctor. Entonces, la salud emocional es algo que nos cuesta trabajo, es algo a lo que no estamos acostumbrados. Para mí ha sido un reto y estoy muy agradecida con EGEM, que realmente me abrió la puerta cuando yo dije, es que yo quiero hacer programas por competencias para que la gente aprenda a hacerlo. Porque hace rato veía los ejercicios que estaban haciendo, que lógicamente es por competencias, que te enseñan a hacer algo. Pero de repente, cuando tenemos talleres, dices, oye, ¿cómo aprendes a comunicarte asertivamente? Entonces luego llega el maestro y te da 10 hojas de lectura, pero no te dice cómo. Hace ratito decía el maestro, es que a mí el maestro me dijo que lo imitara, ¿no? Entonces muchos de nosotros aprendemos a comunicarnos imitando. Pero cuando tienes un conocer, un conocimiento y aparte
le enseñas al alumno a moldearlo y le enseñas cómo trabajar esa, por ejemplo, esa ira que tienen contra la otra persona, contra su expareja. Y le enseñas ejercicios para trabajar y le enseñas a hacer y no darle solamente una lectura, un manual. Si los llevas a la reflexión, si los llevas a que puedan tener esa parte de calidad, es lo que ha hecho que en los centros de convivencia familiar del Poder Judicial del Estado de México, en vinculación con la escuela judicial, podamos construir personas diferentes. Siempre me dicen, es que todas las personas que llegan a los centros de convivencia son malas. Alguien me decía un día, yo decía, no, simplemente están enojadas, están viviendo un proceso que tú no entenderías, porque tú no estás en esa posición. Y la historia de vida de cada uno de nosotros es diferente a la de ellos. Entonces, pues empezamos a trabajar estos programas, mis psicólogas, porque ellas son las que escriben junto conmigo, tenemos estos cuadernos y pues con el aprecio de GEM, pues hemos logrado un gran trabajo colaborativo y hemos logrado que hagamos una diferencia. Yo creo que siempre para poder crecer tienes que vincularte con las demás áreas. Entonces, pues voy a avanzar ya nada más una, porque bueno, ya habíamos visto como genérico las competencias y quiero platicarles ya nada más cuántos talleres tenemos. Nosotros tenemos 17 talleres psicoeducativos para padres, niñas, niños y adolescentes, porque fíjense que los más afectados son los niños y a veces son en los que menos hacemos talleres. O sea, también los niños tienen que trabajar por competencias, aprender a gestionar lo que están sintiendo, gestionar lo que sienten cuando sus papás se pelean, cuando se sienten en medio, cuando están en un juzgado. Entonces tenemos 4 talleres especializados para niñas, niños y adolescentes y tenemos 13 talleres de adultos. Trabajamos desde el duelo, comunicación asertiva y afectiva, habilidades parentales, derechos de niñas, niños y adolescentes, cómo me restauro como, ese me encanta, cómo me restauro como niña o niño. Es un taller precioso. Y todos pues son trabajo de los centros de convivencia familiar en conjunto con LEGEM, siguiendo el modelo educativo que tiene LEGEM, porque tenemos que trabajar en unidad para lograr objetivos y alcanzar metas. Entonces, pues bueno, eso es lo que hacen los centros de convivencia familiar en apoyo a través de sus especialistas y en apoyo del LEGEM. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Sanabria, muy gentil. Vamos ahora a cambiar de dinámica. Voy a formular algunas preguntas, algunas muy retadoras. El doctor Jaime Alarcón va a ser el primero que tendrá que contestar alguna. Vamos a dar 3 minutos para la respuesta, porque la idea es que también se involucraran ustedes. Doctor Alarcón, ¿cuáles serán ahorita las nuevas tendencias en innovación educativa, particularmente desde su visión de manejo de telecomunicaciones? Y le digo porque por ahí en la semana pasada escuchamos que ya está listo, es más, ya está aprobado un robot en China que puede dictar sentencias y podría eventualmente sustituir un juez y tal vez con un robot que dicte sentencias, pues a lo mejor así garantizaríamos la imparcialidad en la función judicial, ¿no? Totalmente con puros fierros sin sentimientos. ¿Qué opina usted? ¿Podemos usar o no podemos usar la inteligencia artificial en la educación, en la formación de los futuros jueces y magistrados? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, excelente noticia. El área de inteligencia artificial comprende muchas áreas del conocimiento, ¿sí? O sea, de la tecnología. Comprende sistemas expertos. Así empezó, con sistemas expertos. Yo estaba estudiando en la UNAM, estaba en el instituto, llegaron los sistemas expertos. Y luego también llegaron redes neuronales, y luego también llegaron algoritmos genéticos. Y todo esto tiene muchos años estudiándose. Y todos hemos estado preocupados porque haya un beneficio a la sociedad. Seguramente ustedes lo han escuchado más y seguramente ustedes ya van al médico y el
médico fue el primero que aportamos conocimiento para la ciencia médica. Anteriormente íbamos al médico y cuando bien nos iba, estaba el médico y sacaba su cuadernito y decía, familia Alarcón, Jaime, ya tienes las vacunas tal, y llevaba nuestro historial médico, ¿sí? Y de pronto nos dimos cuenta que pues en la familia había un propenso a una enfermedad y entonces había un seguimiento, ¿sí? A lo mejor el médico era médico general, médico familiar, ¿sí? No tenía ninguna especialidad, pero ya tenía algo de tecnología. Hoy en día creo, la mayoría de los consultorios tienen ahí un escáner chiquitito, ultrasonido. De esto aplicó la tecnología, la UNAM hace muchos años, hicimos un aparato para detección de latidos fetales por ultrasonido y eso lo hemos aplicado en muchas cosas. Pero recuerdo bien esa experiencia porque aportamos conocimiento y de acuerdo a eso poner al alcance de los médicos que pudieran identificar por imágenes cuál había un padecimiento y en dado caso canalizar al paciente al especialista ya con cierta certeza. Eso ahí son inicios de la inteligencia artificial. Pero ¿quiénes son los más importantes? Cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes o cada uno de nosotros somos importantes en esta área de la inteligencia artificial. Ahorita mencionaba la doctora que en China está el robot. ¿Qué tiene? Ay, perdón, va muy rápido. ¿Qué tienen atrás de todo esto los robots? Tienen bases de datos, ¿sí? Bases de datos que ¿quiénes las metieron? Pues a lo mejor capturistas, pero ¿quiénes las metieron? Los jueces, que tienen conocimiento, que tienen el poder de discernir, poder analizar, que es lo que nos interesa ahora, tener gente preparada que pueda analizar los datos y meter ese conocimiento. Y ya después, pues sí, lo podemos meter en una máquina, en una computadora. Hoy en día, un área del conocimiento muy interesante es Machine Learning, ¿sí? Y es precisamente eso, porque ahora, ya lo saben los jóvenes, la infodemia está terrible. Y entonces hay tanta información que ahora es imposible ver toda la información en la red para seleccionar la adecuada, ¿sí? Entonces, Machine Learning nos ayuda a discernir. Hoy en día, un tema importantísimo para ustedes, reciente, lo mencionaron también, seguridad, protección de datos. Ustedes tienen toda la capacidad de desarrollar proyectos. ¿Alguien sabe si en México hubo un ataque cibernético recientemente en una de nuestras instituciones? ¿Qué necesitamos? Necesitamos gente preparada como ustedes que exija leyes. Voy a poner para que vean la analogía. He trabajado en vehículos autónomos, ¿sí? Y cuando estábamos desarrollando la investigación de vehículos autónomos, decían, oye, ¿y qué pasa si ocurre un accidente de tránsito? ¿Quién es el culpable? ¿El que iba en el vehículo o el que diseñó el vehículo? Es el mismo caso. ¿Quién es el culpable del ataque cibernético? La gente que no protegió los datos, ¿sí? La gente que no instaló bien las máquinas, la gente que no dio la protección a la seguridad, o probablemente había gente que estaba inmersa y entonces necesitamos juristas que puedan discernir y decir, no, esta falla fue tecnológica, no, esta falla fue del personal, no, esta falla fue por tales circunstancias. Entonces, ejemplos de tecnología aplicada y en este momento innovación es tremenda. Lo de los robots, creo que sí existe, los conozco en el área de medicina, lo conozco, pero al final es machine learning. Alguien busca ahorita en internet viajes a Europa y seguro mañana tienen mucha cantidad de información. Ya.
Perdón, me encanta platicar con los jóvenes y transmitirles esto. Ya habrá otra sesión dedicada a esto. Gracias, perdón. Gracias, doctor Alarcón. Maestro Vega, yo tengo una inquietud, sobre todo las universidades que nos apoyamos mucho en tecnología en nuestro trabajo. ¿Cómo saber si en una formación con apoyo en tecnología de verdad estamos innovando? Y quiero hacer énfasis en esta pregunta porque eventualmente va tan rápido moviéndose la tecnología que a lo mejor lo que estamos enseñando ahorita para dentro de 15 días ya es obsoleto. Los propios alumnos nos sorprenden y nos dicen, no maestra, ahora hay esta aplicación, ahora hay esta nueva tecnología, y entonces ellos son los que nos van diciendo, va usted más lenta de lo que vamos nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente estamos innovando y nos va a servir? Sí, claro, los alumnos ya traen la turbina y usted sigue su Volkswagen. Pero bueno, miren, es muy simple desde mi punto de vista. Dentro de la disciplina en que cada uno de nosotros nos desarrollamos, tenemos que actualizarnos, estar al día en cómo la tecnología está mejorando los procesos. Si una tecnología en nuestra profesión, por ejemplo, si nos vamos al ámbito de los procedimientos, pues ya lo decía aquí el maestro, si ya podemos hacer un diagnóstico a distancia y está funcionando, síganle. ¿No se ha escrito nada antes? No, eso es innovación. Y yo le comentaba hace un momento, mientras no haya alguien que se queje o alguien que diga esto no se está procediendo de forma correcta, hay que identificarlo, hay que reglamentarlo y hay que superarlo. Por eso hablo de grupos interdisciplinarios. Entonces, en términos de una formación, de lo que pasa en el aula, y de acuerdo, por supuesto, de cada una de las disciplinas, número uno, actualmente la profesión cómo se está desarrollando basado en tecnología, en qué tecnologías, puede ser un software, puede ser, por ejemplo, los juicios orales, si ya incluso se dan a distancia, no lo sé, no estoy muy actualizado en el área, pero todo aquello que se viene desarrollando, recuerden que la tecnología está basada en una técnica, entonces todo aquello que nosotros hacemos de forma, vamos a llamarle analógico presencial, si se está moviendo ya en la profesión. Por eso hablaba yo, si se acuerdan en mi presentación, bueno, en mi charla, en mi exposición, que decía yo, tenemos un problema en las universidades, planes y programas de estudios rígidos. Pero, ¿qué pasa? Nosotros como docentes en el aula, voy a decirlo así, espero que no vaya a cometer una polémica o un error, mandamos. Entonces, si yo soy actualizado, respetando el contenido de la asignatura, pues yo puedo incorporar la tecnología que actualmente se está utilizando, desarrollo las competencias digitales que esa persona que se está formando va a requerir en el ámbito profesional. Pero ¿de dónde viene? Vuelvo al asunto de la innovación, de que yo como docente, de que ellos como alumnos estamos en un contexto y que la universidad como organización nos permite movernos al cambio. Eso sería. Muchas gracias, maestro, le aprecio. Al maestro Vargas le haré yo una pregunta que desde hace rato tengo mucha inquietud. Una nueva forma de seleccionar y de capacitar peritos para la función judicial, pero ¿no será que al rato también nos pidan que capacitemos testigos y que nos vayamos a todos los otros elementos de prueba para reforzar las decisiones del juzgador? ¿Cómo lo vinculamos? Bien, pues no necesariamente. Aquí lo importante o en lo que se relaciona las pruebas periciales o los peritos con la educación, con la escuela judicial, es específicamente en su formación. Ayer decía el magistrado Sodi en su discurso de inicio que que no es conveniente que se dé o imparta aquí la licenciatura en Derecho, sino más bien recibimos ya formados a los licenciados en Derecho para que se especialicen en lo que ahora les va o en lo que se van a desempeñar. Y en el caso de los peritos es algo muy similar porque tenemos que recibir a los profesionistas ya formados. Psicología, trabajo social, los evaluadores normalmente tienen diversas profesiones, por ahí son ingenieros, arquitectos, etcétera. Entonces, lo que va a proporcionar o el vínculo con la escuela judicial es, primero, el proceso de selección,
estableciendo nosotros los perfiles o que se establezcan los perfiles de lo que estamos buscando, llevar a cabo ese proceso de selección con ellos y posteriormente pues capacitarlos, actualizarlos, certificarlos. También se estaba mencionando en algunos de los paneles que se han estado y conferencias que se han estado desarrollando acerca de la certificación, que estamos buscando certificaciones. Las autoridades, pues no solo federales, sino también locales, están ya solicitando gente especializada con certificaciones, etcétera. Bueno, pues no en todas las materias hay certificaciones como tales, únicamente hay cursos y podemos decir que esa persona está especializada porque tiene una amplia experiencia, un amplio conocimiento y ha tomado talleres, etcétera, etcétera. Entonces lo que queremos hacer es establecer también, crear esas certificaciones en las materias en específico. Tenemos servidores públicos con mucho talento, con mucha experiencia. Por decirles un ejemplo, nos solicitaron un experto, un perito, para autentificar unas primeras ediciones de la teoría de la relatividad. Ya sabrán de quién es esa, o posiblemente es esa firma, ¿no? Esa es la forma en la cual podemos relacionarlo, doctor. Desafortunadamente el tiempo siempre nos presiona. Yo quiero agradecer, totalmente de acuerdo con lo que dijo el magistrado Sodi. La endogamia no se tolera en ninguna institución de prestigio. En Europa no admiten un maestro egresado suyo hasta que no haya demostrado competencia en otra universidad de prestigio. Muchísimas gracias. Siento que no nos da espacio para más preguntas. Realmente empezaba yo, bueno, al menos yo empezaba a disfrutar. Me gusta mucho la interacción en las preguntas más que la ponencia en sí. Agradezco a todos ustedes la oportunidad, es un privilegio que nos hayan invitado y un privilegio conducir este grupo de expertos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.